Buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a invitar a abrir su Biblia en la segunda carta a Timoteo. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración. Padre, permítenos seguir maravillándonos de tu obra salvadora y redentora, Señor. Permítenos que como iglesia, Señor, podamos poner nuestra mirada en cómo tú planeaste, hiciste y ejecutaste nuestra salvación. Permítenos responder a ella, Señor, en amor, en gratitud, en adoración, en obediencia, Señor. Guía nuestros corazones a seguir maravillándonos, amando más a tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, tú quien inspiraste la palabra, Señor, para nuestra guía, para nuestro pastoreo, para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestro consuelo, Señor. Hazlo en esta tarde, Señor. Hazlo en esta reunión donde como iglesia nos hemos congregado, Señor, para ser pastoreados, dirigidos por tu palabra. Yo te lo pido. ¿Qué sucede cuando un cristiano confía en sí mismo para ser salvo o para mantener su salvación? Cuando alguien consciente o también inconscientemente puede llegar a pensar en que tengo el poder para cambiar, este poder está en mí, tengo la capacidad y las ganas para salvarme a mí mismo. Meditando en esta pregunta, creo que es como abrir uno de esos videos en la plataforma que dice fail o fracaso. ¿Alguien la ha visto? Los fails o los fracasos de la semana, ¿verdad? Cuando sabes que verás un fracaso espantoso. Algunos de ellos se consideran ahora virales, ¿verdad? Empiezas a ver este video y ves a un par de meseros cargando un pastel de bodas de 5 pisos. ¿Sabes lo que va a suceder? Ves al vacacionista, ¿verdad? Que está arriba por tirarse en un tobogán. Y tú estás viendo ese video y ¿sabes qué va a suceder? Ves a una persona paseando a su perro en patines. Y sabes qué va a suceder. Ves a un joven en el techo para tirarse un clavado en la alberca. ¿Sabes qué va a suceder? Sabes que verás un gran fracaso, ¿verdad? Y hay algunos que hasta se han hecho adictos a ese tipo de videos. Bueno, esto es lo que sucede cuando un creyente deja de ver el evangelio. Tropiezos, caídas y golpe tras golpe. Cuando confiamos en el evangelio y abrazamos las doctrinas de la gracia a las que hemos sido expuestos, nuestra seguridad deja de estar puesta en nosotros mismos y nuestra seguridad y confianza es puesta sobre la obra de Dios por su pueblo. Dentro de esta serie que estamos celebrando el mes de la Reforma, ya hemos visto la gracia soberana necesaria, es decir, cuánto era necesaria para los depravados totales. Hemos visto la gracia soberana concedida, esa elección incondicional. Y también la semana pasada vimos la gracia soberana acreditada, esa redención que hemos recibido particular de nuestro Señor. Hoy veremos la gracia soberana aplicada, es decir, la gracia irresistible de nuestro Señor. Dentro de 2 domingos, nomás para que sepan, terminaremos con esta serie con la gracia soberana
preservada, como la gracia nos preserva hasta el fin. Para ver la doctrina de la gracia irresistible, voy a utilizar este pasaje de Segunda de Timoteo, ¿sí? Del verso 8 al 12. Leamos. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. En estos versos vemos cómo el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que ha sido dejado en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo está prisionero. De hecho, la carta nos dice cómo al final él está listo para entregar su vida. Él ha acabado la carrera, él ha guardado la fe, él está listo para ser sacrificado. En este pasaje del 8 al 12 del capítulo 1, vemos que el apóstol le da una instrucción a Timoteo en el verso 8, para luego darle una razón por la cual él puede seguir esta instrucción, para luego decirle, y mira mi testimonio, mira mi ejemplo de que lo que yo te estoy pidiendo, yo lo estoy viviendo. El apóstol le dice a Timoteo, no te avergüences, mira el Evangelio, yo no me avergüenzo. Hoy deseo que miremos el Evangelio y que hemos creído, y dentro del Evangelio que exploremos el llamado y la salvación por gracia. He dividido esta exposición en dos secciones. La primera sección es como entendiendo la gracia irresistible en el mensaje del Evangelio. Primero quiero que la entendamos porque la segunda sección es cómo respondemos a la gracia irresistible en el Evangelio. El corazón de esta serie es que veamos estas doctrinas, pero que no se quede en el conocimiento intelectual. Yo conozco las doctrinas de la gracia, reformado, siempre reformado, ¿sí? Sino cómo respondemos, cómo vivimos a la luz de estas doctrinas. Así que la gran idea que yo quiero presentarte, o el argumento de esta predicación, es: los llamados por gracia están valientemente convencidos en el poder de Dios. Los que hemos sido llamados por la gracia irresistible del Señor, respondemos en valentía porque nuestra confianza está en el poder de Dios. Así que me voy a enfocar en el evangelio de este pasaje, el verso 9 y 10. Y veamos cómo Pablo lo presenta a Timoteo en la carta. Y veamos cómo Pablo se lo presenta a Timoteo, quien ya conocía el evangelio. Es decir, no caigamos en el error de que el evangelio solo es para los que no han creído en él. Todos necesitamos ser recordados una y otra vez de este hermoso mensaje de salvación. Y si alguien te dice, ya chole con eso, dile, pues el apóstol Pablo no creía que ya chole con eso para Timoteo. Y si tú mismo dices, bueno, y hay algo más, y yo te podría decir, hay algo más que el mensaje más hermoso de salvación de nuestro Dios para nosotros.
El evangelio es tan sencillo que todos debemos de poderlo entender, pero tan profundo que nunca acabaremos de descubrirlo y explorarlo. Y Pablo se lo presenta a Timoteo y él le dice, ¿verdad? En el verso 9, Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. Pablo se incluye a Timoteo, y esto podemos incluirlo también a todos nosotros. Él nos ha salvado. Ahora, una pregunta. Pues, ¿de qué nos ha salvado? Muchos dicen ser salvos, pero no saben de qué fueron salvos. Muchos nunca han entendido la condición de la que necesitaban ser salvos. Muchos, cuando nos convertimos, no lo entendíamos del todo. Pero quiero que entendamos que mientras maduramos y crecemos en este discipulado al cual Dios nos ha llamado, vámonos dando cuenta de la horrible condición en la que estábamos antes de ser salvos. Es decir, tal vez cuando respondiste al mensaje de salvación en arrepentimiento y fe, tú dijiste, pues sí, yo estaba en un charco de lodo, ¿verdad? Yo necesitaba ser salvo, estaba sucio. Pero mientras vas creciendo en la fe, te vas dando cuenta que no estabas en un charco de lodo. Eras un náufrago que necesitaba ser salvado por alguien más. Mira lo que dicen las escrituras de nuestra condición caída. Y estos solo son algunos aspectos que las escrituras dicen de nuestra condición caída. Estábamos muertos, sin vida espiritual, en tinieblas, ciegos, perdidos, separados de Dios, con un corazón duro y rebelde. Podríamos entrar a más de esto, pero solo quiero que lleguemos a la conclusión. La condición del hombre caído es terrible. Y al ir en contra del Dios mismo, merecemos la ira eterna. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos sobre la condición del hombre antes de ser justificado. De hecho, dice Romanos 5:9, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. El problema más grande del hombre es que va en contra de Dios, ha pecado en contra de Dios y por lo tanto merece la ira de Dios eterna. Él nos ha salvado, sabemos, porque la paga del pecado es muerte. Y Pablo le escribe a Timoteo, Él nos ha salvado y necesitábamos ser salvados porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. De nuevo, la condición caída del hombre es como un náufrago en medio del mar, pero este mar es infinito. Y este náufrago no tiene bote ni chaleco salvavidas. Y no solo eso, está en medio de una gran tormenta. Pero no solo eso, el náufrago no sabe nadar. Pero no solo eso, el náufrago es culpable de los peores crímenes. Él nos ha salvado. Recordemos esto, hermanos. ¿Y cómo nos ha salvado? Bueno, el pasaje continúa diciéndolo. Y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Cómo nos ha salvado? Nos ha llamado con un llamamiento santo. Este llamado de Dios nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha salvado. Ahora, es importante que entendamos a distinguir entre dos tipos de llamados que nos presenta la palabra de Dios. El primer tipo de llamado es un llamado externo, un llamado general, un llamado que todo el mundo oye y que puede ser rechazado. El otro tipo de llamado es el llamado interno,
Es aquel llamado en que Dios extiende, el que Dios extiende a sus elegidos y que siempre da como resultado la conversión. Es decir, el llamado externo es cuando se predica el evangelio. El llamado externo es cuando se hace un llamado a la salvación a todo aquel que escucha el mensaje. Todos los hombres, sin distinción, son invitados a venir y a beber gratuitamente del agua de vida en Cristo Jesús. El perdón y la salvación se promete a todos los que se arrepienten y creen. Este es el llamado externo. Este es el llamado externo al cual todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de extender a todos los que nos rodean. Es el evangelio predicado. Pero este llamado externo puede ser resistido. Este llamado externo no lleva a los pecadores a Cristo, porque los pecadores por naturaleza están muertos en su pecado y esclavizados por el príncipe de las tinieblas. Este llamado puede ser resistido porque el pecador no entiende el evangelio, se niega a hacer el bien, no se somete a Dios y está alejado de Él. La condición del pecador es que intelectualmente, voluntariamente y afectivamente rechaza a Dios. El hombre por sí mismo es incapaz y no está dispuesto a volverse de su estado de condenación. No está dispuesto a volverse de su depravación y de su maldad. Como dice Juan, estaban en tinieblas y amaron las tinieblas. El hombre por sí solo siempre va a rechazar el llamado externo de la salvación. Porque el hombre no tiene el poder interno sobrenatural para responder a este llamado. Porque para este cambio sobrenatural se requiere de el otro tipo de llamado. Para llevar a los pecadores a salvación, Dios debe extenderles un llamado especial, un llamado interior y un llamado irresistible. Cito al comentarista que dice: si un hombre por naturaleza siempre se resiste a la gracia de Dios, entonces para que esa gracia sea eficaz, debe ser en cierto sentido irresistible. Porque si la gracia de Dios fuera ineficaz, nadie se salvaría. Y a esto sabemos que no es el caso. Hermanos, el llamado eficaz es un acto de Dios. Es un acto de Dios por lo cual los pecadores son trasladados de las tinieblas a la luz e introducidos a la comunión con su Hijo Jesucristo. Lo vimos ahorita en la cita de Colosenses y lo vemos también en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el llamado al que respondieron Pablo y Timoteo, un llamado interno del Dios soberano a volverse a Él. Un llamado que cambia la condición del corazón del hombre. ¿Y cómo es este volverse? ¿Qué tiene que hacer alguien para salvarse? ¿Qué puede hacer alguien para salvarse? Pues Pablo continúa y explica y nos da respuesta. Dice, con un llamamiento santo, no según nuestras obras. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Vemos un propósito, pero también vemos una gracia en la salvación. Porque no es por obras,
¿Es por qué? Por gracia. ¿Y cómo entendemos la gracia? Y bueno, en una serie de las doctrinas de la gracia, una y otra vez vamos a dar estas definiciones. La gracia aplicada al hombre en la redención es el favor no merecido en lugar de la ira. Es decir, como pecadores delante de Dios, estamos demeritados. No solo no hemos hecho lo bueno, sino que también hemos hecho lo malo. Es decir, nuestra justicia definitivamente no es positiva. Pero ojo, tampoco es neutra. Nuestra justicia es negativa y por lo tanto merece el castigo. Entonces, no solo no merecemos la gracia, merecemos el infierno. La gracia de Dios es la bendición gratuita entregada a los pecadores dignos merecedores de ira. Una bendición entregada a cuesta de los sufrimientos y muertes de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y tiene que ser por gracia, porque la gracia es más poderosa que nuestra situación pecaminosa. La gracia es más poderosa que nuestra rebeldía. La gracia nos dice que la salvación solo es posible por nuestro Dios. No puede ser por obras. ¿Y por qué decimos que esta gracia es irresistible? Porque cuando Dios la da, no hay alguien que pueda resistirse a ella. Esta gracia es irresistible porque cuando Dios la entrega, no hay un alma que pueda resistirse a la gracia de Dios. Ahora, si es irresistible, ¿no se está violentando la voluntad del hombre? Como cuando un padre obliga a su hijo a comer brócoli hervido. ¿No se está violentando la voluntad del hombre cuando Dios ejerce su gracia irresistible? Joel Beeke, un autor, escribe esto: aunque la gracia irresistible de Dios al llamar a los pecadores es contundente y apremiante, obra de tal manera que la voluntad del pecador se renueva tanto que viene a Cristo con gusto y de buena gana. Es decir, la gracia de Dios hace que nuestros paladares quieran y disfruten de las verduras hervidas. Nadie en la historia ha hecho nada más voluntariamente y con más amor que aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Piensa en Lidia en el libro de los Hechos, o piensa también en el libro de los Hechos al carcelero de Filipos. Respondieron porque fueron transformados, pero responden porque ese corazón transformados cambió su voluntad y amaron a Cristo como Señor y su Salvador. ¿Qué sucede cuando Dios ejerció sobre nosotros su gracia irresistible? Sucede que el Espíritu Santo derriba nuestra oposición, cambia nuestros anhelos y nos encontramos queriendo y anhelando a Cristo y su Evangelio. Podemos patalear contra el Evangelio antes de que estemos dispuestos a recibirlo, pero ojo, no después de que nuestras voluntades hayan sido cambiadas. Hermanos, cuando el Espíritu Santo obró en nosotros al responder al Evangelio, renovó nuestra voluntad, la capacitó y la restauró a la verdadera libertad.
El Espíritu Santo no aprisionó nuestra voluntad, sino que la liberó para poder obedecer gozosamente al llamado de Dios. Piensa de nuevo en Zaqueo, en cómo recibió a Jesús con alegría. La asombrosa verdad de la gracia irresistible de Dios es que Dios hace que la voluntad esté dispuesta a querer a Dios en respuesta a su llamado. Y esta gracia nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Hermanos, los llamados por gracia están valientemente convencidos por el poder de Dios. El segundo punto de este mensaje es, una vez que hemos entendido la gracia irresistible, ¿cómo respondemos a ella? Bueno, algunas maneras de responder a la obra poderosa de Dios al salvarnos con gracias son estas. Y la primera forma de responder a la gracia de Dios es en humildad. La doctrina de la gracia nos humilla. Hermanos, si es por gracia y no es por obra, quiere decir que no hay algo de lo cual seamos merecedores. Y los que tenemos tiempo viviendo en esta ciudad sabemos que esto es humillante en nuestra cultura regia. Porque nuestra cultura dice, ¿verdad?, que tú tienes que echarle ganas, que tú tienes que esforzarte, que tú tienes que hacer. Pero este pasaje y el Evangelio de la Gracia nos dice que cualquier obra no tiene la capacidad para salvarnos. Que no hay algo que podamos hacer para merecer la salvación. Piensa un poquito, porque esto quita el cimiento, ¿verdad?, de esfuérzate y échale ganas y obra. Porque nuestra cultura, que no solo entiende, sino abraza la meritocracia, un pensamiento que valora el esfuerzo, las obras y el mérito. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien o te has escuchado a ti mismo pensar de esta manera? Yo merezco un buen trabajo por mis estudios. Yo merezco un buen sueldo por mi esfuerzo. Yo merezco un buen esposo por mi círculo social, o yo merezco buenos hijos por mi crianza. Yo te pregunto, ¿qué crees tú que te mereces? Nunca apreciaremos la gracia de Dios si no respondemos bien esta pregunta. ¿Qué te mereces? ¿Yo me merezco la herencia? ¿Yo me merezco el trato digno? Hermano, hermana, tú y yo delante de Dios nos merecemos el castigo eterno, la ira eterna. El pecador anárquico que vive en rebeldía constante merece el castigo. Romanos 3 nos dice que pecamos de pensamiento, pecamos con nuestros dichos, pecamos con nuestras acciones. Todos hemos pecado y merecemos la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Una manera de responder a la doctrina de la gracia es en humildad
porque la gracia nos humilla. La gracia nos dice que nosotros no tenemos reclamos. Podríamos decir que la gracia quita nuestros derechos. ¿Qué obras puedes presentarle a Dios para cubrir tu pecado? ¿Cuántas viejitas necesitas cruzar en la esquina para decirle a Dios, me merezco la salvación? ¿Cuántas veces debes de hacer buenas obras para ser merecedor de la eternidad al lado de Cristo? Hermanos, al ser por gracia, no tenemos derechos y perdemos todos nuestros reclamos. ¿Podría este náufrago criminal reclamar sus derechos? Por supuesto que no. Y esto es parte de lo que hace que el evangelio sea sumamente ofensivo. De nuevo, porque nuestra cultura dice, pues por lo menos merezco algo. Podría ser malo, pero no tan malo como mi vecino. Pero una vez que el Espíritu Santo nos transforma, humildemente podemos reconocer que somos merecedores de la ira, pero por la obra de Cristo tenemos acceso a la salvación. Hermanos, la gracia nos humilla, pero también la gracia nos libera. Y esta es la otra respuesta a la salvación por gracia. Una, respondemos a la gracia en humildad. Dos, respondemos a la gracia en libertad. Ahora por gracia podemos ser libres para obedecer. El apóstol Pablo dice que fuimos llamados con un llamamiento santo. Otras versiones dicen un llamamiento a la santidad, un llamado a vivir una vida piadosa. Y ahora podemos buscar la santidad. No porque tenemos que sustentar nuestra salvación, sino porque nuestros anhelos han sido transformados, nuestra identidad ha sido cambiada y vivimos para la gloria de Dios. Porque ya no nos preocupan las obras que puedan sostener nuestra salvación, sino que tenemos toda la libertad para vivir para su gloria. Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cuando hemos reconocido que somos salvos por gracia, tenemos toda la libertad para amarle y servirle con un corazón agradecido. Hermanos, ya no obedecemos porque tenemos que obedecer, obedecemos porque nos encanta obedecer. Pero otra respuesta que tenemos a la gracia de Dios la vemos en este pasaje. Una respuesta a la gracia de Dios es en valentía por el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo, y que ahora en el verso 10 ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo le dice, el Mesías Jesús ha venido, el Mesías ha derrotado la muerte y la oscuridad y nos ha dado vida e inmortalidad. Imagina al guerrero que va a la batalla sabiendo que tiene vida e inmortalidad. ¿Cómo va a ir a la batalla? ¿Con dudas? ¿Con temor? ¿Cómo va a ir si sabe que tiene vida e inmortalidad? Va a ir con toda la valentía. Es decir, no va a avergonzarse, no va a temer. Y el apóstol Pablo se pone como ejemplo en el verso 11 y 12. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas.
Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es decir, el apóstol Pablo, por su fe en Cristo, tenía la valentía para resistir. ¿Temía al sufrimiento? Ya no. ¿Temía a la vergüenza? Ya no, porque está convencido del poder de Dios. Como aquellos que hemos sido transformados por la gracia irresistible, no tenemos por qué temer a la persecución, no tenemos por qué temer a la vergüenza del Evangelio. Y esto nos da una valentía, no solo para resistir la persecución, no solo para resistir la amenaza, sino creer y conocer en el poder de Dios nos da la valentía para avanzar proclamando el Evangelio. Si tú has sido alcanzado por la gracia de Dios, tienes el honor y responsabilidad de proclamar el Evangelio. Y ojo, no porque tú tengas el poder para transformar al corazón rebelde y duro, sino porque en el Evangelio que tú estás predicando, en el llamado externo que tenemos el honor y el privilegio de proclamar, está el llamado interno que tiene el poder para cambiar voluntades. Dios sí tiene este poder. ¿Y dónde proclamamos este Evangelio? Pues yo te hago esta pregunta: ¿dónde Dios te ha puesto? ¿Dónde está tu influencia? ¿Dónde puedes proclamarlo? ¿Dónde puedes valientemente proclamarlo? ¿En tu trabajo? ¿En tu colonia? ¿En tu entorno? Piensa, y te animo a pensar en esas situaciones donde Dios te ha puesto para proclamar este hermoso mensaje. Este hermoso mensaje que tiene el poder para transformar corazones rebeldes como lo ha hecho con nuestros corazones. Hermanos, los llamados por gracia estamos valientemente convencidos en el poder de Dios. Si tú estás aquí y tú no has entregado tu vida a Cristo, o tal vez tú estás explorando la fe, puede que este llamado interno, puede que al estar reconociendo las buenas noticias de Dios para salvación, Dios esté trayendo convicción de pecado a tu corazón. Puede que Dios esté trayendo un entendimiento de lo único que mereces es la muerte eterna. Puede que Dios te esté humillando. Y yo te quiero decir, deja de resistirte y pon tu confianza en Cristo. Acércate a Él en arrepentimiento. Responde al llamado que Dios te hace. Hoy escucha este llamado externo para arrepentirte y creer, y responde con todo tu ser. Pon tu confianza en Jesús, arrepintiéndote de tus pecados. Reconoce que eres ese náufrago que necesitas ser salvado. Y hoy la salvación está llamándote. Reconoce la gracia de Dios al ponerte en un lugar donde se te llama e invita al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Hermanos, confiemos en el Evangelio, abrazando las doctrinas de la gracia. Reconozcamos que nuestra seguridad no está puesta en nosotros mismos, sino está puesta en la obra de Dios. No dejes de confiar en su gracia.
No caigas en el fracaso y en el error, porque eres llamado por la gracia y no por tus obras. Sé valiente confiando en el poder de Dios, porque los llamados por gracia estamos valientemente convencidos del poder del Señor. Oremos. Padre, permítenos ver el hermoso mensaje de salvación. Permítenos, Señor, responder con un corazón humilde, Señor, pero con un corazón libre y un corazón valiente, Señor, ante la adversidad, pero también ante la proclamación del mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo cimentados en tus verdades para poder responder en adoración. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.